La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su tan gustado programa La Historia No Contada. Y miren, el día de hoy, aunque haya división de opiniones, y ahorita les voy a decir por qué, muestro un programa en memoria de el general don Porfirio Díaz Mori, ya que el pasado 2 de julio de 2020 se cumplieron 105 años de su muerte, ya que él muere precisamente el 2 de julio, pero de 1915, allí en París, Francia. De alguna manera, héroe o villano, o que al final se olvidó de la gente marginada, y eso es lo que muchos que hablan en contra del general Díaz, y es lo que va a promover Madero en su libro de la sucesión presidencial, y es el que va a armar precisamente y a orquestar la chispa del inicio de la Revolución Mexicana, montada o llevada a cabo o establecida en sus documentos cuando Madero está fuera de México, está en Estados Unidos, y estaba mandatado que se iniciara el movimiento bélico revolucionario el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Y Madero sin estar en el país. Los que de alguna manera acatan todo esto y hacen oído a su llamado, bueno, pues son los hermanos Aquiles Cerdán en Puebla, pero sabemos cómo terminan, todos los trastornos que en ellos hay, las muertes, y pues quien llevó la parte más dura pues fue Carmen Cerdán. Pero bueno, eso ya será análisis en otro programa. Pero hablando de don Porfirio Díaz, él, a raíz de su renuncia en mayo de 1911, ya había pasado en el castillo de Chapultepec la entrevista con Krillman, donde él dice que está dispuesto a dejar el poder siempre y cuando llegue otra persona con la preparación, con el amor a México para sacar las cosas adelante. Bueno, Díaz, algunos dicen pues de cuál fumó, qué le pasó, no estaba en sus cabales. No, sí, yo creo que sí. Y Díaz en ese momento de reflexión se daba cuenta de que ya México tenía que cambiar, pero un cambio para bien sustentando lo anterior. Recuerden, Díaz paga la deuda, la evolución industrial que tiene México, el afrancesamiento que tiene México, y conste que Díaz combate la segunda intervención francesa, pero el esplendor de Francia en México, la apertura de capitales franceses y alemanes en México, la dotación de armas alemanas que llegan a México, porque hubo Luger aquí desde por ahí un poquito antes, sobre 1908, ya estaba, la Luger es por ahí de 1887, entonces era la Bochard y después viene su evolución de la Luger. Bueno, vamos, hubo Luger que están marcadas, que dice Ejército Mexicano, y algunas se hicieron hasta en calibre 45. Entonces, hubo el apoyo que dio a los grandes músicos, no nada más a la cuestión bélica, a Ricardo Castro, a Julián Carrillo. A Castro le llamaban el Chopin mexicano por la manera en que tocaba, ¿no? En sus grandes obras. Ahora donde antes fue Bodegas Aurrerá, ahora ya no es Aurrerá, es otra tienda en Plateros, todo lo que es esa unidad Plateros, ahí en Miscuac. Bueno, pues todo ese terreno era la Castañeda, el manicomio de la Castañeda,
inaugurado en 1910 por las fiestas del centenario de la independencia, pero hubo grandes obras en México, no nada más en la ciudad, sino en gran parte de la República, gracias al presidente Díaz. Y él lo que quería, le llevó 10 años, desde 1900, un poquito antes, el preparar los festejos del centenario. Y las crónicas que existen en el libro del centenario, bueno, pues México echó la casa por la ventana, pero además tenía con qué, porque es en el periodo de Díaz, sus últimos años, cuando se libera México de la deuda que tenía con Estados Unidos, que se pagan 220 millones de dólares, ya les había comentado y no me cansaré de repetirlo, gracias a la exportación a China y a Japón de naranja y aguacate, y aparte de que México era el primer exportador en el mundo, como lo sigue siendo hoy, de plata, bueno, pues con eso les paga la deuda a los gringos, les cae a la boca, algo que no, le incomoda a Estados Unidos, y es cuando un peso va a costar $2. Entonces eso para nada le convenía a Estados Unidos, como en los 70s, un asesor de gobierno estadounidense le dice al presidente, no nos conviene tener otro Japón en la frontera norte, en la frontera sur. ¿A quién se referían en la frontera sur? ¿Quién colinda su frontera norte con la frontera sur de Estados Unidos, la frontera norte del país vecino? Pues es México. Entonces, yo como lo digo, miedo, pues ya México ha demostrado que tiene para dar y regalar. Y entonces, y recuerden, la Alta California, pues eso era de México. No se menciona, pero todo lo que perdió, lo que es Arizona, Texas, obviamente la cuestión petrolera, pero todo lo que es Arizona está lleno de minas de aluminio, y México no tiene mucho aluminio. Como ahora quieren, ¿verdad? Lo que está de Coahuila, entre Monterrey, Coahuila y Sonora, toda esa franja, han descubierto litio, como el esplendor del litio, que ahora el pleito del coronavirus y los chinos y todo esto está por lo de Bolivia. México también tiene mucho litio. ¿Por qué? Porque las nuevas baterías, las baterías del futuro, las baterías de las bicicletas y de los carros eléctricos va a ser el litio. Y México ha descubierto, obviamente ya lo sabían los gringos, yacimientos de litio en estas zonas que les estoy diciendo, Tamaulipas, Coahuila, Monterrey, toda esa parte, poco ahí hacia Sonora, de litio. Y ya saben quién lo quiere. Entonces, pues ya entregaron el petróleo, ¿no? El sexenio pasado, pues ahora esperemos que el litio se sepa defender, porque es uno de los grandes tesoros de México, de tantos que tiene, y de tantos siglos, 300 años, por ejemplo, de explotar a México con la plata en la colonia, y ahora, bueno, no se diga, pero más la plata, todo lo que es Zacatecas, lo que es Guanajuato y lo que es Tasco, que para mí la plata, que tengo el gusto de conocer varios yacimientos de plata en la República, para mí la plata más pura o de su hechura más maciza, más pura en las hechuras que he visto, han sido las de Zacatecas. Es la plata más hermosa que he visto, la de Zacatecas. No quiero decir que las otras no, pero lo de Zacatecas se cuece aparte. Y si no, el día que hagan la muestra de Guanajuato, Tasco y Zacatecas, ustedes dirán si tengo razón o no. Bueno, el hecho es que se han cumplido 105 años, en prensa no salió nada respecto al señor general Porfirio Díaz, pero sí hay algo que preocupa, que voy a mencionar ahora, que investigué. Bueno, entonces Díaz, el 31 de mayo, después de 30 años de poder, el 31 de mayo de 1911, sale de su casa allí en la calle de la Cadena, creo que era la Cadena 8, que hoy es Venustiano Carranza, precisamente. En su coche, bueno, obviamente ya había carcachitas, pues, empezaban, y sale hacia la estación de trenes de San Lázaro, donde hoy es el metro San Lázaro, ahí que hay un transbordo, ahí había una estación de trenes, y estaba la de Balbuena también, y Buenavista, pues, mejor dicho, perdón, Buenavista, la de Buenavista. Entonces sale para tomar el ferrocarril con rumbo hacia Veracruz, pero se dice que de la calle de la Cadena, ahí en Venustiano Carranza, sí da la vuelta por Palacio Nacional, se llega al Zócalo. Yo creo que lo pidió al chofer, o doña Carmelita Romero Rubio, pues para despedirse, porque aunque Carmelita Romero Rubio regresa en 1934 con permiso del general presidente Lázaro Cárdenas del Río,
la condición y todo esto, y acepta, y es como puede regresar a México. Pero don Porfirio a la fecha no ha regresado, entonces pues era la última vez que iba a ver la catedral, el Palacio Nacional, todo eso bello que amó de México, y murió eh, a la fecha sin cumplirse su última voluntad, que era ser enterrado en Oaxaca, en su ciudad natal, junto con sus papás. En fin, bueno, entonces toma el ferrocarril hacia Veracruz, y el de ferrocarril, porque si hay un atentado de unos rateros en medio del camino, pasando Puebla, que quieren asaltar el tren, pero el tren viene custodiado por soldados del ejército mexicano, al mando de quien creen, de Victoriano Huerta. Y entonces, hasta no entregarlo en el barco, en el buque de bandera alemana Ipiranga, que era el mismo que en el 14 traía las armas para Huerta, bueno, pues en ese buque alemán se va a embarcar don Porfirio Díaz. También le hacen una despedida muy solemne, dicen que había un perro por ahí, hasta está el nombre, no lo recuerdo ahorita, que pues después que sonaron el himno y todo esto, que lo despidieron como general, expresidente, eh, ese perro dicen que lanzó un aullido muy, que a todos se les enchinó el cuero, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor era vaticinio de muchas cosas, ¿no? Y bueno, ya se despide ahí de Huerta, lo felicita. Huerta ya sabía lo que iba a hacer. Obviamente sabemos que Díaz es mandado a derrocar, apoyado por derrocarlo por Madero, pero Madero estaba 100% apoyado por Estados Unidos. Cuando ya no le convino a Estados Unidos Madero, bueno, pues buscaron a otra persona que quitar, que fue Huerta, que lo quitara. Y cuando ya no le convino a Estados Unidos, porque Huerta no obedeció las imposiciones de Estados Unidos, buscaron quitar a Huerta. Y en ese interinato entró Francisco León de la Barra, y se dedicó a desmeritar, a quitarle el mérito, desmerecer todo lo que había pasado en la revolución durante 6 meses que cubrió León de la Barra su interinato, hasta que, bueno, ya saben lo que pasa con Las Curain 45 minutos presidente, que era renuncia, y entonces, como era de gobernación de la Huerta, Victoriano Huerta, bueno, pues entonces él es el que va a subir a la presidencia, una entrega del mando presidencial de alguna manera conforme a derecho, pero sabemos que todo manipulado. Y así fue. Por eso México del 10 al 30 está en guerra interna. Bueno, se sube con su familia ahí en San Juan de Ulúa, y va precisamente a Europa, a llegar directo al puerto de Ulúa, en Francia, don Porfirio Díaz. Ahí va a tomar un tren que lo va a llevar a la estación Salagar, una cosa así, en París, donde residirá hasta su muerte. El domicilio de don Porfirio primero se hospeda, porque yo certifiqué y autentiqué una carta escrita, fíjense, por doña Carmelita Romero Rubio y firmada por el presidente, y el papel membretado era del Hotel Astoria de París. Ahí llegan primero a hospedarse, ahí están un tiempo en el Astoria de París, era muy caro, y más tarde va a cambiarse a un complejo de departamentos muy exclusivos en la calle del Bosque, del Bosque, que hoy es la avenida Foch, allí en París, en Francia, en el número 26, en lo que sería el distrito o el barrio 16. Entonces era la calle del Bosque 26, hoy es avenida Foch 26, en el distrito 16. Esto está muy cerca de los Campos Elíseos, prácticamente contra esquina o enfrente, a la altura, para los que conocen París, a la altura del Arco del Triunfo, ¿sí? Ahí por donde Hitler hizo desfilar sus tropas. Bueno, entonces ahí es el donde, y repito, es un suburbio muy exclusivo desde antes de la Primera Guerra Mundial y a la fecha.
El departamento donde vivía don Porfirio, bueno, pues bastante bien, se tiene conocimiento que él rentaba. Hay otras versiones que dicen que hacia final de sus días lo logra comprar. Y esto él lo podía pagar, aparte que pues no tenía necesidad de robar, mucho menos. Él era precisamente, y hay varios artículos de esto, de que por los intereses que le pagaban las acciones que tenía a plazo, fijó en el Banco de Londres y México. Entonces, aparte de ser gobernante, bueno, pues era empresario, don Porfirio Díaz. Él se va a París con su esposa, Carmelita Romero Rubio, con su hijo, el coronel ingeniero Porfirio Díaz Ortega, con su esposa, sus hijos, o sea, los nietos de don Porfirio, y otras personas más, y se lleva a sus dos niñas de servicio, a sus dos criadas, que eran oriundas de Oaxaca, y una de ellas, una era mayor, otra menor, la mayor le hacía un mole oaxaqueño riquísimo que a don Porfirio le gustaba, y doña Carmelita siempre que se lo hacían se ponía muy enojada que por qué se lo hacían sin su consentimiento. Y bueno, pues quien mandaba era don Porfirio y le decía, ves tu gastritis, luego te pone mal. Y le decía a don Porfirio, no hay nada que el bicarbonato no remedie. Y ya con eso la callaba la doña Carmelita. Le gustaba mucho el mole rojo, con su pollo ahí deshebrado, pechuga sobre todo. Bueno, entonces don Porfirio se las lleva y ese mole le gustaba mucho al general. Y en este departamento, de esta dirección que les he dado, él muere el 2 de julio de 1915, hacia las 6:30 de la tarde ese día, después de haber recibido los servicios espirituales, todo esto. Cerca de su casa hay un parque. Hay un parque que se llama de Bois de Boulogne. En ese parque hay un espejo de agua, un lago, y hay lanchitas muy estilo lago de Chapultepec y bosque de Chapultepec. Don Porfirio, un hombre atlético hasta sus últimos días, hasta que sus fuerzas pudieron aguantarlo, bueno, pues él salía a caminar para hacer digestión o salía a caminar en las mañanas, pero más que todo yo creo que así sinceramente era el recuerdo de Chapultepec cuando él se alojaba, cuando se inundaba la ciudad o hacía mucho calor en la ciudad, él se alojaba en el castillo de Chapultepec, no vivió ahí siempre, él vivía en su casa de la calle de la Cadena y despachaba por lo regular en Palacio Nacional. Bueno, entonces pues yo creo que le gustaba mucho ahí pasadas sus tardes. Eh, Visita también un detalle muy padre de don Porfirio, que visita Los Inválidos. Los Inválidos es precisamente donde está la sede de la famosísima Legión de Honor de Francia, y donde está el Museo de los Inválidos es donde está la tumba de Napoleón I, de Napoleón Bonaparte. Entonces, él lo visita, pero hay una situación muy interesante, que quien lo recibe, que era el director de los museos en ese entonces, 1911, había sido eh, general, ya tenía el grado de mariscal en este entonces, que había venido a la segunda intervención francesa a México. Él había peleado en el 62 aquí, en 1862, en la del 5 de mayo, y luego viene precisamente para el Segundo Imperio Mexicano. Y él es el que va a recibir a Díaz en el museo, le va a dar a besar la espada de Napoleón Bonaparte y le dice, don Porfirio le dice, no, no soy digno, ¿verdad? Y dice, no, no hay nada mejor que usted de digno, su excelencia. Y se la regalaba, según esto dicen la crónica, que la saca de la vitrina y se la da, y según esto se la daba, yo creo jugándosela, ¿no? A que si me dice sí, ahora cómo la repongo. Y entonces yo creo que conocía la honorabilidad de don Porfirio, y lo único que hace don Porfirio es darle un beso a la espada y devolverla. Otra crónica dice que cuando va entrando y va viendo a los soldados que quedaban ahí, porque fue todo un aviso que llegaba también el vencedor del 2 de abril del 67, quien expulsa a los franceses de México, eh, había excombatientes ahí, algunos mutados, algunos con el muñón nada más, saludándolo, y
hay una mención que su hijo, Porfirio, el ingeniero militar, coronel, ingeniero militar, le dice, veo que algunos tienen lágrimas en sus ojos, y en esto la crónica menciona que don Porfirio le dice, no son los únicos. ¿Qué quiere decir esto? Que don Porfirio también se le rasaron los ojos por el choque de emociones que en ese momento se habían visto aquí, habían peleado aquí, y más de 30 años después se vuelven a ver en un país que recibe a Porfirio Díaz, y que le hacen los honores de entregarle la espada de Napoleón. Y aparte de eso, ya después de que lo pasean, le enseñan la tumba de Napoleón Bonaparte, todo esto. Bueno, quien lo recibe, repito, es el mariscal Gustave de Honoix, que era el director en el momento del Museo de los Inválidos y quien le da a besar la espada de Napoleón Bonaparte. Porfirio Díaz firma el libro de oro del museo, o sea, el libro de visita, acompañado de su hijo, y el mismo Denoix lo acompaña. Don Porfirio Díaz solo firma sin dejar ninguna otra nota en el libro. Díaz mantuvo un bajo perfil social a comparación de las otras gentes mexicanas que estaban por allá, que sí asistían a las fiestas, a los bailes, a las recepciones, a las grandes cenas. Don Porfirio sí llega a asistir, pero muy en privado, muy petit comité. No, ya estaba cansado, ya, vamos, no iba tan seguido, ¿no? No participaba tanto con la sociedad parisina, era ya muy reservado. En este tiempo quería también venía a París, quien vivía en París también. Él llega mucho antes que don Porfirio Díaz se va, cuando ya ve que el barco se va a hundir. Era don Justo Sierra, también don Justo Sierra muere allá en París. Lo visitaba su secretario de Hacienda, José Yves Libantour, pero ahí les va por qué. Porque casi del otro lado a un lado de Campos Elíseos, o hacia Campos Elíseos, muy cerca, más cerca todavía de la rotonda del Arco del Triunfo, estaba el famoso castillo de los Limantour. O sea, los Limantour tenían casa allá desde y oiga, se pagaba con peso oro. Entonces, don José Limantour lo visitaba, iba a ver tenía finanzas también por allá, tenía acciones por allá, y pues su casa, que le llamaban el castillo de los Limantour, estaba muy cerca del departamento de los Díaz, y otras personalidades que habían servido en el gabinete, aunque ya la mayoría habían muerto. Del famoso grupo de los científicos, ya eran gente mayor, que algunos lo visitaron, otros murieron ya aquí, otros ya no pudieron viajar por la cuestión de su edad. Díaz, estando en Europa, llegando luego, visita Suiza, ya que desde México iba con la recomendación de los mejores dentistas suizos, porque ahí es donde lo operan de la boca, ya que cuando él sale en el Ipiranga, y bueno, y desde que iba en el tren, él algo tenía en las encías, una enfermedad, que solamente todo el camino se la pasó haciendo buches de tequila o mezcal, llevaba de los dos, tequila y mezcal, y lo mantenía en la boca lo más que podía, después se lo pasaba obviamente, lo escupía, para que las encías se le adormecieran porque le dolían mucho, y entonces visita a Suiza para que lo operen. Pero todo el viaje a Europa fue con esta molestia, ¿no? Que hasta le dolía mucho la cabeza, ya padecía un poco del oído, ya tenía acúfenos, ya no escuchaba bien, ¿no? Y bueno, entonces estos bebidas le calmaban el dolor, haciendo los buches de tequila o mezcal. Y los otros países que visitó fue España, donde lo recibe el marqués de Porlavieja, que era del cuerpo diplomático en aquel entonces, es el que trae
en las fiestas del centenario, él entrega precisamente a don Porfirio Díaz en 1910, le entrega el uniforme que en aquel entonces Calleja se había llevado a España, el uniforme, la chaquetilla, pero no regresa el gran collar de capitán general, que era de 72 topacios engarzados en oro, y el bastón con el pomo de oro y topacio, que era de Morelos. El marqués de Porlavieja, si se apellidaba, es quien lo recibe por allá, donde también algunos están en contra de don Porfirio, hubo manifestaciones en contra de él, y por ahí dice que un día que lo invitaron a cenar ya estaba harto, se iba a regresar a París, y le dice a Carmelita, ¿sabes quién va a ir a su cena? Su tiznada madre, algo así dijo don Porfirio, ¿no? También cuando se enojaba decía sus palabrotas. Visita también Austria, Alemania, sabemos que Guillermo II, días antes a comenzar la Primera Guerra Mundial, por ahí del 14, lo recibe como gran estadista, le da el bastón de mando, que después vamos a ver que todos los grandes mariscales en la Segunda Guerra lo van a aportar, Goering, Rommel, todos ellos, y le da el bastón de mando, y están esperando a que dé la señal, y le pregunta al Kaiser Guillermo II, don Porfirio le dice, bueno, ¿ya qué va a comenzar el desfile? Él ya estaba viejito, ya se desesperaba de todo. Y le dice, a la hora que usted dé la orden bajando el bastón de mando, mi general. Entonces don Porfirio Díaz baja el mazo de mando y empieza el desfile. Él ordenó iniciar el desfile en Alemania. Qué honor tan grande para don Porfirio y obviamente para México, aunque a muchos les pese, pues ni modos. Obviamente, si no tanto él, que sí era, aunque era masón, Carmelita insistía en ir al Vaticano. Bueno, pues visitan Roma, y las fotos que más conocemos, que él no está ni siquiera montado ni en camello ni en caballo, está en un burro, ahí en la Esfinge, en las pirámides de Egipto. También visitan Egipto. Cuando Díaz muere el 2 de julio de 1915, Carmelita Romero Rubio lo manda a embalsamar y lo lleva a una cripta en la iglesia de Saint-Donat de Lo, donde ahí van a guardar sus restos, o el contrato era por 6 años, porque doña Carmelita, bueno, sabía la última voluntad de don Porfirio, que era que lo enterraran en México, se trajera para acá. Entonces dijo, bueno, me espero a que se aplace. Pero hasta el 30 terminan los conflictos en México, y todavía vino la Revolución Cristera, vino muchas situaciones que estaban en boga en México, y es hasta 1921 donde ella sabe que pues lo tiene que o renovar ese contrato que no fue a perpetuidad, o sacarlo y depositarlo en otro lugar. Entonces, ya que no puede traerlo, aunque tenía toda la intención de traerlo en México en el 21, y esa era la última voluntad del general Díaz, de ser enterrado en su natal Oaxaca, las circunstancias en México lo impiden, y al no haber las garantías, esta última voluntad no fue posible cumplirla hasta la fecha del día de hoy. Cuando doña Carmelita Romero Rubio tiene noticias de que en México, estando ya los unos contra los otros, que se empiezan a matar entre ellos, ¿no? Mandan a matar a Obregón, a Carranza, Calles a Obregón, y así se mandan matar. Bueno, pues menos va a regresar Carmelita Romero Rubio, aunque viniera sin el presidente, sin el general Díaz, ¿no? Y entonces, cuando tiene que sacar el contrato que se vence a los 6 años de San Honor de Lo, la orden, y fíjense, esta iglesia está en una glorieta, en un parque que está situada en la Plaza Víctor Hugo, y esta iglesia pertenece al distrito o al barrio 16, o sea que está muy cerquita del departamento de don Porfirio Díaz. Entonces, bueno, ahí en la Plaza Víctor Hugo, y como la ley francesa de sanidad o de salubridad lo indica, sacan el cadáver, Carmelita, luego marcan la revisión o el cambio de ataúd. No se puede volver a enterrar en el mismo ataúd o cremar.
que no era muy del estilo, pero sí se podía. Entonces, sí se cambia de ataúd a don Porfirio Díaz y se cumple la ley porque se vuelve a revisar el cuerpo y se le vuelve a dar un segundo tratamiento de embalsamamiento. Entonces, el primero había resultado muy bueno, porque así costó, y en el segundo yo les aseguro hoy en día que si se exhumase el cuerpo de don Porfirio Díaz estaría tal y como él murió, porque en 6 años vuelve a sufrir otro embalsamamiento en 1921 y de ahí a la fecha, pero son embalsamamientos muy bien hechos y además antes de meter el féretro al habitáculo último, ese ataúd lo meten en una caja de plomo, era como se acostumbraba y se sellaba con soldadura caliente y eso iba eliminando el aire interior hasta el último, como va cerrando, va eliminando lo más que se pueda y de alguna manera queda no al alto vacío, voy a decirlo que no, pero muy libre de como si estuviera nada más en el ataúd. Bueno, entonces vuelve a recibir un segundo embalsamamiento, el ataúd es nuevo, sellado y posteriormente va a ser trasladado al Panteón de Montparnasse. Hoy es un panteón histórico dentro de París y se pagará una perpetuidad paradójica porque doña Carmelita va a pagar una perpetuidad a 100 años. Dijo, no, 100 años. Bueno, pues aquí está el problema, porque 100 años se cumplen el próximo año, en el 2021. Ahí sí por ley, y esos llevan todos sus registros, todos sus libros, y más que es un panteón ya histórico, que está ya no tan cerquita, es el panteón histórico está en el barrio o en el distrito 14, ahí en Francia. Entonces, antes estaba afuera, pero ahora pues ya la ciudad lo abarcó. Entonces, allí está y vence su perpetuidad, ¿no? Le digo, como una paradoja, ¿no? Que por 100 años, pues una perpetuidad es para siempre. Bueno, pues se pagó hasta 100 años, lo cual ya está por vencer en el 2021 el uso del lote. Entonces, el día que ustedes vayan por allá y visiten Montparnasse, les doy la ubicación. Dentro de Montparnasse, del panteón, están los mapas porque hay varias tumbas históricas, pero la tumba del general Díaz se encuentra, ahí va bien, en Montparnasse, en la sección 3, dentro del panteón en la sección 3, y es la tumba 15, ¿verdad? Carmelita Romero Rubio permaneció en París, como lo había comentado, hasta 1934, de ahí con permiso del presidente general Lázaro Cárdenas del Río, que le dice, bueno, sí te recibo, te acepto, pero mantienes perfil bajo, y así lo cumplió. Pues con el dolor de su alma, su pena, se vino a México con todo el menaje de casa. Ahora bien, ahí les va. En el castillo de Chapultepec, una de sus sobrinas, de las nietas de don Porfirio Díaz, seguramente las hijas de Porfirio hijo, de Porfirio Díaz Ortega, hace ya algunos años, allí en el castillo de Chapultepec, subiendo la escalera del Alcázar, la de los Leones precisamente, subiendo, saliendo, salimos, vemos el balcón, está la Fuente del Grillo, bueno, hacia su mano izquierda, así saliendo, se van hasta el fondo y ahí van a entrar a una primera recámara que tiene un balconcito, tiene un baño muy bonito, un paso de noche, que se llamaba ese paso de noche Vienes de Noche, que colinda con la recámara de doña Carmelita Romero Rubio. Bueno, pues esa recámara, cuando la vean, que por cierto ya se le puso un puente para que no se pise, un puente de madera para que no se pise el parqué de la época y que el castillo, de tanto que se ha pisado, ya tiene un desgaste. Entonces ahora se ha puesto un puente para que ya no se pise directamente esa madera, ese parqué. Bueno, doña Carmelita Romero Rubio se trae todo el menaje de casa de allá del departamento de París. El departamento creo que se hace cargo el hijo después, don Porfirio, el ingeniero, el coronel. Y tal y como está la recámara de esa noche cuando murió don Porfirio Díaz, la cama, el retrato,
en esto de que le llaman nitrato de plata, que ya casi no se ve, pero es Carmelita Romero Rubio, jovencita, cuando se casó con don Porfirio. La cama, los muebles de época, todo esto, tal y cual los museógrafos del castillo recrearon la recámara, y así como lo indicó su bisnieta, su tataranieta, que es la que cede la recámara al castillo, se volvió a ambientar. Entonces, el día que ustedes vayan, ahora que abran los museos, cuando vean esa recámara, cuando vean esa cama central que tiene el retrato de doña Carmelita, que ya casi no se ve, pero ahí está, el portarretrato en cristal original, todo es original. En esa cama expiró el general Porfirio Díaz, hombre de grandes batallas, muchas ganadas, otras perdidas. Ahí expiró él el 2 de julio de 1915, pasadas las 6 de la tarde, en París, Francia, recordando a su queridísima Juana Cata, a Juana Catalina, una mujer que amó, que quiso mucho, que era de Oaxaca, recordando a sus papás y recordando también a su queridísimo Oaxaca y a su queridísimo México. Es por eso, los que conocemos la historia de don Porfirio, que no podía yo dejar pasar por alto el pasado 2 de julio, que se cumplen 105 años de que don Porfirio continúa en el exilio. Ya lo dijo el señor presidente Obrador, que él no tiene ningún problema en que sus restos sean repatriados. Se había hecho un estudio en el tiempo del presidente Calderón. El repatriar los restos del presidente Díaz salen en más de 50 millones de pesos, porque se le tendría que recibir primero como general de división y expresidente de México, le pese a quien le pese. Otra de las cosas que a lo mejor sonó interesante, pero a mí no me gustó porque sería una cuestión como de debate o como de afrenta. Total, pues dale paz a los muertos, ¿no? Nada más darles el lugar que corresponde. Aunque no sé si la familia esté, yo creo que sí está enterada, vaya a renovar el pago allá en Montparnasse, o se exhumen ahora que el presidente Obrador dice que no hay problema si se repatrian. Simplemente él lo que pide es que la familia, alguien de la familia directa, promueva o se le solicite al presidente el poder repatriar los restos de don Porfirio Díaz. Pero mencionó también, y me gustaría que se repatriaran también restos de otros héroes revolucionarios que estuvieron en contra de él, como algo así mencionó, como que para hacer una comparación o una situación así. Pero bueno, ojalá no se cometa un error, como cuando se llevaron los restos de los héroes a las bases de la columna, a la base del Monumento a la Revolución, que está ahí, hay héroes que fueron opuestos y luego por eso tiembla en México, ¿no? Porque imagínense estar contra esquinados, uno que mató al otro y que lo peleó en guerra y que no estuvo de acuerdo el Cárdenas con el otro, y situaciones así de los cuatro que están ahí, don Venustiano Carranza. Entonces imagínense, yo creo que don Porfirio Díaz se cuece aparte, punto y aparte, en su hechura, en su calidad, y sobre todo yo creo que su última morada, dependiendo de lo que decida la familia Díaz, que todavía hay por ahí, está su nieto, Aurelio Tello Díaz, que también se cuece aparte, si quede en la catedral ahí, o en alguna tumba en especial, en el barrio de la Soledad, de donde él era, o que se disponga, o repito, o si lo mejor es que ahora nuestro gran canciller, don Marcelo Ebrard, el gobierno de México, por haber sido un presidente de nuestro país, pues pague una perpetuidad a 100 años más ahí en Montparnasse. Pero en fin,
Eso, la historia, todavía estamos a un año, por decirlo así, apenas el 2 de julio se cumple, al otro 2 de julio del 2021, se cumple el año. Pueden pasar muchas cosas, pero esperemos que los restos de don Porfirio Díaz sigan bajo una salvaguarda digna y sencilla, tan sencilla que le ha dado el monumento que tiene, tan sencillo, tiene su nombre, dice Porfirio Díaz arriba de la tumba, del frontis de la tumba, del tímpano, por decirlo así, que es muy sencillo porque lo cubre una águila explayada, una águila porfiriana ya en bronce, ya está verde completamente el águila, se ve hermosa, que es el pavonado natural del bronce, y en dorado las letras de don Porfirio Díaz. Ya el vidrio está ya hasta se ve opaco, aunque era un vidrio transparente. En algún momento no traje hoy las fotografías, pero se las voy a enseñar aquí, unas fotografías de la tumba de don Porfirio, pero ahora con el internet pues lo pueden ustedes tomar, las pueden ver en cualquier momento de las imágenes de Montparnasse. Y amigos, amigas, hemos llegado al final de esta emisión en memoria del general presidente don Porfirio Díaz Mori, a 105 años de su muerte en París, Francia. Por el favor de su atención, muchísimas gracias. Su amigo Ricardo Trillanes se despide, esperando volverlos a saludar prontamente. Hasta la próxima.